Jerry, si pudieras hablar con como 10,000 personas, ¿qué les dirías? Les hablaría de Cristo. Bueno, es exactamente lo que hace el apóstol Pedro en el capítulo que nos toca analizar hoy. Hechos, capítulo 3. Vamos a analizar su mensaje que comienza en versículo 12. Pero primero un breve repaso para entender lo que está pasando. Aquí hemos leído de una verdadera señal milagrosa. Había un hombre cojo de nacimiento que fue sanado por Pedro y Juan. Y todo el mundo quería ver a este hombre. Y pueden imaginar bien, Jerry, que el templo en Jerusalén se habría llenado de tantas personas porque era una verdadera señal milagrosa. Era algo instantáneo, era completo, era visible, era innegable. Los enemigos en Hechos capítulo 4, 16 no pudieron negar que había habido un milagro. Pero al ver a tanta gente, Pedro se dio cuenta que tenía una oportunidad para hablarles de Cristo. Y comienza en versículo 12. Pero antes de analizar detalladamente versículo 12, vamos a ver el plan general del mensaje. Comienza Pedro, versículos 12 a 16, dando la explicación del milagro. 16 dice que fue por Jesucristo que hemos sanado a este hombre cojo de nacimiento. Luego habla de la importancia de arrepentirse y de bendiciones que iban a acompañar el arrepentimiento. Fui un poco rápido. Luego, en versículo 22, les dio una advertencia a no rechazar la verdad de Dios revelada por el milagro. Y en fin, habla de la bendición que ellos tenían como judíos, como una parte del papel, como una parte del plan de Dios para salvar a los hombres. Entonces, ese es el plan general. Vamos a ver primero cómo Pedro les dio la explicación. Vamos al versículo 12, si puedes leer, Jerry. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? La gente estaba maravillada. Imagino que estaban señalando a Pedro y Juan. Miren a ellos han hecho esto. Pero Pedro quiere aclarar este punto rapidito. Este milagro, la sanidad del hombre cojo de nacimiento, ¿tuvo algo que ver con el poder o la piedad de Pedro, Jerry? No. No. Entonces, sigue hablando del hecho que ellos habían matado a Jesucristo y habían participado en su muerte. Entonces, da la verdadera razón detrás del milagro. Si puedes leer 16, Jerry. Dice: y por la fe en su nombre, a este que a vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, ¿cómo habían logrado hacer este milagro? No por su propio poder o piedad, sino por la fe en ¿quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo es el eje de todo, el centro de todo, la razón detrás de todo lo bueno. Y ese es el punto. Ahora sigue hablándoles de lo que debían hacer. Sin duda, algunos de ellos habrían pensado: nosotros hemos participado hasta en la muerte de Él. ¿Qué debemos hacer? Bueno, versículo 17 les dice. ¿Y qué les dice? Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero una pregunta, Jerry. Aunque ellos mataron a Jesús por ¿la ignorancia les justificó? No. Algunos hoy en día dicen: bueno, la ignorancia justifica. No. La ignorancia es la razón detrás de muchos males y no justifica. En este país dice que la ignorancia es felicidad. No es así, porque por ser ignorantes ellos habían matado a Jesucristo. Según versículo 18, todo había sido profetizado, pero vamos a leer 19. ¿Qué debían hacer? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué debían hacer, Jerry? Tuvieron que hacer dos cosas, bueno, según lo que dice el versículo 19, arrepentirse y convertirse. Sí, y el convertirse requiere un cambio de vida. Incluye también lo que mencionó en capítulo 2, el bautismo para perdón de los pecados. Muy bien. Es interesante notar que en Hechos 2:38 dice:
arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Y aquí dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es lo mismo, Es lo pero mismo. con otras palabras. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué más iba a pasar según versículo 20? Dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ok, las bendiciones que iban a acompañar eso iban a ser grandes. Y hablando de esto, 21, un texto que ha confundido a algunos, pero no es tan difícil, yo creo. Lea, por favor, Jerry. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Algunos dicen, ¿qué significa eso de la restauración de todas las cosas? Y algunos comienzan a hablar de restaurar las cosas de este mundo. No, según el contexto está hablando sencillamente de cumplir, y quizás es la idea de cumplir todas las cosas que los profetas habían mencionado. Entonces, restauración de todas las cosas equivale al cumplimiento de todas las profecías acerca de Jesús. Pero una advertencia, Jerry, en versículos 22 y 23, y cita a Moisés para hacer la advertencia. ¿Qué dice Jerry? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Estaba hablando Moisés de Jesucristo, pero que de 23. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¡Qué advertencia! El profeta es Jesucristo. Y si no oímos a Jesucristo, vamos a ser desarraigados del pueblo de Dios. Hagamos caso a Jesucristo, a sus enseñanzas, a las de sus apóstoles inspirados. Muy bien, Jerry, en versículos 24 en adelante, este es un punto importante, si puedes leer, Jerry. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los profetas anunciaron ¿cuáles días, Jerry? Los días de Jesús. Sí, y del día de Pentecostés y del establecimiento de la iglesia. O sea, el primer siglo, podríamos decir. Sí. El enfoque general de los profetas del Antiguo Testamento eran los días de Jesús y de sus apóstoles inspirados. Hoy en día, algunos al leer las profecías, Jerry, en el Antiguo Testamento, encuentran todo tipo de especulación en cuanto a figuras políticas hoy en día. Algunos piensan encontrar a Saddam Hussein, ya no. O a Adolfo Hitler, ya no. Pero hay mucha fantasía, hay muchas interpretaciones fantásticas que algunos sacan del Antiguo Testamento y pasan por alto textos sencillos como estos que indican que las profecías generalmente tuvieron con los eventos del primer siglo. Muy bien. Y eso concuerda con lo que vemos antes en el capítulo 2, que cuando Pedro se puso de pie con los 11 para explicar lo que pasaba en el día de Pentecostés, él dijo, esto es lo que pasó, esto es lo que pasa en estos postreros días. Ya estaban viviendo ¿verdad? en aquellos postreros días. Buen punto, Jerry. Ok. Los judíos sí tenían una parte importante en este plan y Pedro comenzó a hablar de eso, pero entonces fue interrumpido. Vamos a capítulo 3 y ver lo que pasó en 1 y 2, Jerry. ¿Qué dice 1 y 2? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Todo el mundo estaba feliz que aquel pobre hombre cojo de nacimiento había sido sanado? No, por supuesto que no. Los saduceos y los demás estaban resentidos. Resentidos. Hoy en día cuando predicamos las buenas nuevas de Jesucristo, uno pensaría que todo el mundo fuera feliz. Pero no es así el caso, que muchos no quieren saber nada de Jesucristo. Ellos no lo querían hacer. ¿Y qué hicieron con ellos según versículo 3, Jerry? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En la cárcel. Entonces parece un choque en contra de la causa de Cristo, porque como vamos a ver en el siguiente mensaje, llegó a ser una bendición.
Y este acto en sí fue una bendición, porque ¿qué dice el versículo 4, Jerry? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya estamos hablando de un grupo muy grande de cristianos que llegaron a creer en Jesucristo debido a los eventos en el día de Pentecostés y ahora debido a la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Entonces, ¿qué va a pasar, Jerry? ¿Qué iba a pasar con Pedro y Juan ahí en la cárcel? Bueno, para saber tiene que escuchar el próximo video y vamos a tratar de poner los videos en línea, pero es una historia interesante de cómo el cristianismo comenzó a conquistar al mundo. Y todo comienza con Jesucristo y se sigue por medio de sus apóstoles inspirados. Ok, en el próximo video esperamos analizar Hechos capítulo 4, versículos 5 en adelante. Gracias por escuchar este video. No es profesional, pero está dado con mucho amor y con mucho deseo para ayudar a los que quieren saber más de Dios. Que Dios les bendiga.